Hola, ¿cómo están? Un saludito muy especial para todos en cada uno de sus hogares. Hoy va a ser un momento especial porque hoy vamos a orar por nuestros padres. Sabemos que el fin de semana que acabo de pasar fue un fin de semana el cual dedicamos a celebrar el Día de Hechos. Muchas veces nuestros padres son sinónimo de seriedad, de estructura, de disciplina, pero también hay que entender al padre desde un sentido fraterno, cercano. Yo sé que muchas veces algunos de ustedes de pronto no compartirán esa experiencia fraterna con sus padres, pero es importante saber que ellos los aman y que todo lo que hacen lo hacen por ustedes. Ustedes son lo más importante para ellos. Hoy vamos a orar por nuestros padres. Sabemos que siempre la referencia que hacemos de Dios es una referencia de Dios como Padre, pero Dios como un Padre misericordioso, Dios como un Padre amoroso, Dios como un Padre cercano. Jesús lo llama Abba, papá, papito, papacito, una forma tierna de llamar a nuestros padres. Ojalá puedas decirle a tu papá: papi, te amo, darle un abrazo, expresarle lo mucho que lo quieres. Oremos hoy por nuestros padres para que el Señor los ilumine, les dé la fuerza, les dé la sabiduría, les dé la ternura y les dé todos los valores necesarios para seguir acompañando este proceso de formación de la familia. Digamos todos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Después de haber tenido este espacio, decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar hoy con nuestra clase. Hoy nuestra clase va a estar en torno a un proceso bastante significativo, como lo es el proceso de la evaluación. Hoy voy a hacer entonces una síntesis de los elementos que vamos a tener en cuenta a la hora de realizar nuestra evaluación, porque con esa síntesis que tengan van a poder, digamos, dar unas respuestas positivas a la hora de desarrollar la evaluación. Vamos a retomar algunos elementos que para mí son importantes. Es importante que ustedes lo tengan claro para que a la hora de presentar su evaluación lo puedan hacer. Entonces vamos a dividir la clase en dos momentos. En un primer momento voy a empezar a explicar punto por punto con relación a los elementos y temas que ya hemos venido desarrollando, haciendo una especie de síntesis, y posterior a eso entonces daré las indicaciones con relación a cómo va a ser la metodología a la hora de realizar nuestro examen. Igual el examen está súper fácil, va a estar súper sencillo, solamente necesitas prestar mucha atención, igual tener la posibilidad de repasar o de estudiar los temas que hemos venido, o el tema pues central que hemos venido trabajando en grado cuarto, como lo es la vocación y los elementos que estos conllevan. Entonces te invito para que en este momento prestes atención a la síntesis de los elementos ya trabajados en clase que vamos a tener en cuenta para el desarrollo de nuestra evaluación. Bueno, entonces hablamos de que Dios se revela en historia. Es importante tener en cuenta que cada uno de los elementos que vamos a tocar aquí van a ser referencia importante y fundamental a la hora de realizar el examen. Así que tengamos en cuenta los énfasis que se hacen, tengamos en cuenta el por qué se retoma y se hace una síntesis de lo trabajado. Precisamente para que no tengan que ir a mirar los otros videos, revisar todo, no, sino que les voy a hacer una síntesis, la cual los va de una u otra forma a brindar el camino para que puedan realizar su evaluación. Entonces sabemos que el Dios de la revelación judeocristiana es un Dios que se relaciona con el hombre. Entonces tengamos muy en cuenta que la relación de Dios es una relación con el hombre. Cuando hablamos de hombre no hacemos, digamos, discriminación de género, no.
hablamos de hombre y mujer. Es como para que lo tengan en cuenta. No es un Dios abstracto, lejano, que se desentienda de su criatura y de su creación, sino un Dios personal. Recuerden que Dios es un Dios personal, es un Dios de la vida, es un Dios que te acerca, es un Dios que te permite reconocerte como criatura. Es un Dios que se implica en la vida del hombre, es un Dios que entra en la historia aunque sin confundirse con la historia. Entonces hay que tener en cuenta esa importancia de la relación que se tiene directa con Dios. Entonces partimos de otro gran elemento, y es que para el Antiguo Testamento la fe podría resumirse como el reconocimiento de la intervención salvífica de Dios en la historia. Entonces, ¿cómo resumir la fe dentro del Antiguo Testamento? Entonces la fe se resume como el reconocimiento de la intervención salvífica de Dios en la historia. Abraham es la primera gran figura bíblica. Escuchen muy bien, es la primera gran figura bíblica, Abraham, que encuentra y discierne en su propia historia la presencia de Dios. Él vive un proceso de discernimiento y un proceso de descubrir y descubrirse en la presencia de Dios. Pablo tiene una forma muy particular de llamar a Abraham y es el padre de la fe, algo que se ve evidenciado en Romanos capítulo 4 versículo 11, porque se fió de la palabra de Dios, le dirigía en ella fundamento su vida y su futuro. Él regía su vida desde la palabra. Entonces, ¿cómo entender la gran importancia que tiene Abraham? Primero, se reconoce como el padre de la fe. Segundo, vemos que Abraham es la primera gran figura bíblica. Y tercero, vemos que Abraham tenía una confianza plena en Dios y en él fundamentaba su vida y su futuro. Otro segundo gran personaje de la historia de Israel, y este personaje también supo vivir ese proceso de discernimiento con relación a la presencia de Dios en su historia. Este otro personaje es Moisés. El Dios de Moisés escucha el clamor de su pueblo. Escuchen muy bien, el Dios de Moisés escucha el clamor de su pueblo. Un pueblo que es oprimido por los egipcios. Un pueblo sufriente. Es importante vivir ese proceso de liberación, bajar para liberarle de la mano del egipcio y llevarle a una tierra buena que emana leche y miel. Eso lo vemos expreso en Éxodo capítulo 3 versículos del 7 al 8. Es un Dios que encarna a Moisés, que diga a los ancianos de Israel: yo os he visto. Se trata de un Dios solidario con su pueblo. Dios es solidario, que sabe cuál es la situación de su pueblo, que sabe cuál es la realidad de su pueblo. Y está constantemente reconociendo por medio de estas personas que viven su vocación a cómo ir fundamentando y cómo ir fortaleciendo esa cercanía y esa relación entre Dios y su pueblo. Cuando dice que Dios guía a su pueblo, eso no significa que se pone a la cabeza del pueblo. No, Dios no se pone a la cabeza del pueblo. Dios, cuando actúa, lo hace a través de Moisés. ¿A través de quién actúa Dios? A través de Moisés. Es Moisés el que pone al frente, se pone al frente del pueblo. Lo conduce hacia la libertad, hacia la liberación. Moisés es cuando el pueblo recobra la libertad, le entrega los 10 mandamientos. Le entrega esa carta de navegación, le entrega ese decálogo. Y dice que por medio de ese decálogo, de esos 10 mandamientos, Dios
presenta y transmite su voluntad. Entonces hacer la voluntad de Dios no es otra cosa que cumplir los mandamientos. Entonces vemos esa relación tan chévere, tan maravillosa, cómo Moisés se convierte en ese gran puente, en esa gran persona de la que Dios se vale para tener una relación directa con su pueblo, para tener una relación fraterna, para tener una relación de amor, para tener una relación de compartir. Dice que la historia por parte de Dios respeta siempre la libertad del hombre. Dios respeta la libertad del hombre. Y es justamente para respetar la libertad, Dios no interviene directamente. Dios nos deja que vivamos nuestra propia libertad, que vivamos nuestro proceso de introspección, de conocernos, como lo dice por ahí un filósofo: conócete a ti mismo. Él nos impone, no apabulla con su presencia. Él no quiere reconocimiento, a Él no le interesa eso, a Dios no le interesa eso. De ahí que el pueblo puede desobedecer la voluntad de Dios, y muchas veces lo hizo, porque a veces era un pueblo un poquito cerradito. Es un pueblo de dura cerviz, durísimo para servir. Son unos cabezotas, prefieren seguir sus propios deseos y caprichos antes que obedecer a Dios. Entonces mire que si nos ponemos a leer eso, a veces nos identificamos también con el pueblo. A veces nosotros preferimos seguir nuestros caprichos. A veces queremos nosotros seguir muchas de las cosas que deseamos en vez de seguir la voluntad de Dios. Porque obedecer a Dios nunca es fácil. Siempre nos descentra, nos saca de nosotros mismos. Entonces realmente es vivir un proceso de transformación significativa. Porque seguir a Dios tiene unos compromisos serios. Es para gente berraquita. Por eso es tan importante reconocer cómo Él se manifiesta de múltiples formas. Ya depende de nosotros aceptarlo en nuestra vida. Partimos de un elemento muy importante con relación al Nuevo Testamento. Ya habíamos hablado un poco acerca de todas esas historias vocacionales, de forma particular de Moisés y de Abraham, frente a su experiencia vocacional y la realidad y todo lo que eso implica y genera dentro de cada una de sus vidas. En el Nuevo Testamento presentan a Jesús como el nuevo Moisés. ¿Cómo se presenta a Jesús en el Nuevo Testamento? Como el nuevo Moisés. Y es ese Moisés, es ese Jesús que conduce al pueblo a la verdadera tierra prometida, que es el seno del Padre. Entonces vemos esa relación directa de Jesús con Moisés, que es reconocido en el Nuevo Testamento como en el nuevo Moisés. Es un elemento bastante significativo a la hora de hacer una relación histórico-bíblica y poder aterrizar y configurar el Antiguo Testamento con el Nuevo. Dios, a través de la palabra y obra de Jesús, imprime una nueva orientación a la historia para que se ajuste a sus designios. Entonces vemos que Jesús viene con una nueva propuesta, que es la propuesta del reino de Dios. Y ese reino de Dios tiene unos compromisos, ese reino de Dios tiene unas particularidades, pero también trae consigo ese nuevo reino de Dios un cambio de vida bastante significativo. Podríamos decir que según el Nuevo Testamento, Dios quiere que su reino llegue a todos e impregne toda realidad. Entonces realmente eso es lo que se quiere, que el reino llegue a todo e impregne toda realidad. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que su reino llegue a todos e impregne toda realidad. Y es entender esa realidad desde una visión muy amplia. La realidad del pobre, la realidad del desamparado, la realidad del enfermo. Hoy que estamos pues en esta situación tan compleja. Sabemos que la actualización de la obra de Cristo requiere prestar atención a los signos de los tiempos y leerlos desde la fe. Es importante aprender a leer los signos de los tiempos.
Hoy por hoy podríamos decir que esta situación por la que estamos pasando puede ser un signo de los tiempos, algo que nos está llamando a unirnos más, a fortalecer más los vínculos fraternos a nivel familiar, a reconocer que es lo importante, a darle prioridad a otro tipo de cosas, al autocuidado, al cuidado de sí, al cuidado de las cosas, porque a veces cogemos y nos desmandamos, y perdónenme la expresión, y no cuidamos nuestra vida hasta que ya llegamos a una situación límite. Y hoy por hoy esta situación límite a muchos nos ha permitido aterrizar frente a las realidades que de una u otra forma nos circundan. Solo teniendo en cuenta la realidad es posible hacer presente a Cristo en ella. Cristo debe partir de la realidad. Cristo no debe ser desde una situación abstracta o ideal, no, desde lo real, desde cómo somos, desde cómo vivimos. Moisés supo leer en los deseos liberadores de sus contemporáneos la voz de Dios, y movido por el Espíritu condujo a su pueblo. Esa fue la gran característica de Moisés, que supo leer los signos de los tiempos, y eso que le permitió responder a cada una de las situaciones y necesidades por las cuales circundaban a su pueblo. Hablamos de unos elementos muy importantes como lo son las parábolas. Las parábolas nos ayudan a entender toda esa representación del reino de Dios de la que tanto Jesús habla. Las parábolas de Jesús indican muy claramente dónde es posible encontrar, favorecer y realizar espacios en los que se haga presente ya en este mundo el reino de Dios. En un banquete en el que todos los seres humanos, sobre todo los pobres, son acogidos. Entonces miramos esta parábola del banquete. Es un banquete especial, es un gran banquete, pero no es un banquete simplemente para la gente de altos estratos socioeconómicos, como por lo regular sabemos que en nuestra realidad son los banquetes. Y hablan de grandes banquetes, pero solamente puede ir gente muy importante o con mucho poder económico. Pero esa representación que da Jesús por medio de esa parábola es un banquete en el que todos son acogidos, de forma especial los pobres, de forma especial los que no tienen nada. En el propietario de un campo que ofrece un sueldo generoso a quien no se lo ha ganado. Es una vaina dura, porque miramos hoy, por ejemplo, en tiempos de pandemia, muchas personas están quedando sin el salario y algunas otras se los están disminuyendo. ¿Cómo partir desde esa realidad? Tantas necesidades, tantas situaciones, tantos compromisos, y hoy conseguir personas generosas es algo complejo, pero mira cómo lo representa Jesús en la parábola, en una persona despreciada y mal vista que interrumpe su viaje para ocuparse del herido al borde del camino, la experiencia del buen samaritano. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos detenido de nuestras cosas para fiarnos de las situaciones de otros, los cuales se encuentran en una condición más precaria que la nuestra? A veces es difícil y a veces no lo hacemos, y a veces nos hacemos los de la vista gorda. Que nunca se hubiera comportado así con la persona que él atendía. Mire, el samaritano atendió a una persona ahí malherida. La pregunta es si al contrario el malherido hubiese sido el samaritano, que hubiese hecho esa otra persona. Sería una gran pregunta. Hoy nosotros, ¿qué papel jugamos? ¿El del buen samaritano o de la persona que se encuentra golpeada, tirada en la calle? Debemos hacernos conscientes de nuestra realidad. Y perdónenme que les hable así como personitas grandes, pero yo sé que ustedes son muy inteligentes y ustedes entienden. Y nosotros a veces, las personas adultas, no alcanzamos a dimensionar la inteligencia de ustedes. Y muchas veces dentro de nuestra misma realidad, lo que hacemos es que a veces nos da miedo contarle a usted las cosas como son, pero esa es una realidad. Entonces podemos empezar a cambiarlo. En suma,
Dios se hace presente cuando se crean las condiciones para un encuentro fraterno, liberador y gratuito. ¿Dónde se hace presente Dios? Cuando se crean las condiciones. ¿Para qué? Para un encuentro fraterno, liberador y gratuito. Entonces miren cómo es de fácil generar la presencia de Dios. Es lo que indica directamente la parábola del juicio escatológico, en donde el rey explica a los que estuvieron con pasión y misericordia, su prójimo, que en realidad a quien estaba atendiendo y con quien estaba encontrando era con Dios mismo. A veces Dios se manifiesta de múltiples formas. La vez pasada les hablaba de la canción Ayer te vi. Dios se presenta de múltiples formas. Hay que aprender a ver en el rostro del otro la realidad de Dios, aprender a ver a Dios en el otro. Y cerrando esta síntesis, decimos que la vocación es un don de Dios, es una llamada en nuestra vida, pero también es una tarea que debemos realizar. Si queremos ser fieles a la voluntad del Señor, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Cada ser humano es único, irrepetible. Cada persona ha sido creada para dar un aporte a la historia, y es tarea de cada persona descubrir qué es lo que Dios ha puesto en ella para darlo a los demás. Esa es la vocación, es seguirnos descubriendo. Espero pues que estos elementos que aquí he compartido con ustedes sean de muchísima ayuda, no simplemente para responder un examen, no simplemente para ganar una materia, sino para la vida misma. Que tú ya puedas tener un poquito más de criterio a la hora de hablar de la vocación de Abraham, a la hora de hablar de la vocación de Moisés, a la hora de hablar de la vocación del pueblo de Israel, a la hora de hacer una mirada histórico-bíblica y desde ahí poderla aterrizar a tus situaciones particulares. Entonces los invito para que en este momento prestemos mucha atención a cada una de las indicaciones que voy a dar con relación a cómo vamos a realizar nuestro examen. Bueno niños, entonces ahorita ingresarán a la plataforma. En la plataforma encontrarán un link. Ese link los va a llevar a el examen. Ya les daré entonces la explicación de cómo va a ser lo del examen. Para el examen nosotros vamos a tener 24 horas para desarrollarlo. O sea que el examen lo montaré a esa plataforma a las 11 de la mañana. ¿Qué quiere decir? Que se supone que ustedes ingresan a la clase a las 10:30, de 10:30 a 11 ven el video y a las 11 ingresaré entonces a la plataforma del Sistema 1 una actividad que se llamará evaluación de religión. Es importante que puedan hacer bien el proceso. Si de pronto ustedes no pueden o no saben cómo se hacen, igual van a tener 24 horas habilitado el examen. ¿Qué significa? Que yo lo voy a habilitar desde hoy viernes a partir de las 11 de la mañana hasta mañana sábado a las 11 de la mañana. Se va a hacer el tiempo que van a tener para desarrollar el examen. Si por ejemplo usted no sabe cómo manejarlo, al finalizar por ejemplo el día, en la tarde que ya tu papá o tu mamá llegue del trabajo, le puedes pedir el favor que te regale unos minuticos. Igual el examen está muy fácil, son apenas 10 punticos. Entonces a continuación te mostraré más o menos cómo aparecerá el examen cuando te ingreses a la plataforma. Ustedes ingresarán a una imagen como esta que se llamará evaluación de religión grado cuarto. Hay un espacio donde dice nombre completo, es nombre completo, nombre con apellidos, por favor, para que lo tengamos en cuenta. Listo. Les tengo un pequeño ejemplo donde yo cojo y pongo mi nombre completo, Urbano Palacio Blandón. Usted va a coger y va a poner su nombre completo. Después de eso vamos a pasar a leer la pregunta. Por ejemplo, dice la primera pregunta: el Dios de la revelación judio-cristiana es un Dios que se relaciona con... Tenemos 4 opciones: los animales, el hombre, los otros dioses, solo con los reyes y los faraones. Entonces ya usted coge y toma su decisión. Yo por ejemplo tomo mi decisión y digo que con el hombre.
Entonces le doy clic ahí y continúo con cada una de las preguntas. Es súper fácil. Al finalizar, entonces tú lo que vas a hacer es que le vas a dar enviar. Ya después de que tú le das enviar, entonces ahí te aparecerá el resultado de tus exámenes, cuántas preguntas te salieron buenas, cuántas preguntas te salieron malas, y entonces ya toda esa información me llega a mí. Entonces ya yo me dispondré durante el transcurso del fin de semana a terminar de subir cada una de tus notas a la plataforma. Espero pues que todas las personas ya me hayan enviado a mi correo toda la información de las actividades que teníamos pendientes. Si de pronto a alguno se le olvidó, no ha podido enviarme alguna actividad, hasta hoy tiene plazo. Hasta hoy tiene plazo para que me termine de enviar todo, porque la idea mía es que este fin de semana, o sea, mejor dicho el lunes, ya estén todas las notas en la plataforma. ¿Por qué? Porque dentro de 8 días vamos a realizar la evaluación que normalmente nosotros hacíamos en la prueba 3 editores, pero la vamos a hacer en la clase de religión. Vamos a hacer la de grado cuarto. Entonces dejemos pues como pendiente eso, para que ya dentro de 8 días tengamos el espacio pues como para compartir otro momento. Espero pues que ojalá todos obtengan un muy buen resultado. Espero haber sido claro en cada una de las indicaciones. Entonces un saludito especial. Cualquier cosa, cualquier información, entonces me escriben a mi correo. Que tengan un feliz día.